Buenas, buenas. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto conocerlo, que sea por este medio. ¿Cómo, cómo anda? ¿Todo bien? Sí, sí, doctor, correctamente. ¿Le parece si iniciamos en un minutito, 2 minutos? Cuando usted disponga, yo estoy listo. Ya, Ahí. correcto. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro Peruano de Derecho Público y al Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de Ayacucho. El día de hoy nos vestimos de gala, puesto que tenemos un invitado internacional. Me refiero al doctor Luciano Damián Laice, que nos va a hablar un poco respecto a argumentación. El doctor Luciano Laice eh, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho por la Universidad Austral de Argentina, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, abogado investigador asistente CIC CONICET. Doctor, es un tremendo gusto tenerlo con nosotros, sobre todo tratando, ¿no?, de estos temas que de repente por ahí en Sudamérica eh, cuesta mucho a las universidades, sobre todo de pregrado, tratar y poder hacer comprender, ¿no? En todo caso, no me extiendo mucho en la introducción y lo dejo con su exposición. Buena suerte. Bueno, bueno, muchas gracias, les agradezco amablemente la invitación y bueno, la generosa, quizás exagerada, pero bien intencionada presentación, ¿no? No, un poco más en serio, hoy les quiero compartir un poco de mis investigaciones sobre argumentación jurídica, eh, algunas ideas que quiero problematizar, un poco de la interpretación de argumentación jurídica. Y básicamente quiero hoy compartir con ustedes como dos cuestiones que me parece interesantes problematizar filosóficamente con consecuencias prácticas. La primera de ellas es el concepto de laguna, que los abogados tenemos muy caseteado, que se limita a eh, ausencia de regulación normativa, y no más que uno se pone a bucear un poco sobre el concepto de laguna en la literatura especializada, en realidad veremos que laguna es ausencia de una respuesta unívoca, lo cual comprende, por supuesto, por lógica elemental, a la ausencia completa de regulación normativa, pero también comprende otros supuestos cada vez más frecuentes en un estado hiperregulado como los nuestros. Perú menos que Argentina, por supuesto, pero también va un poco en esa línea. On the rocks, morigerado, pero también crecientes regulaciones, tal, sin perjuicio del lindo aporte que tiene el de copy para tratar de eliminar las llamadas barreras burocráticas. Eh, en cualquier caso, vimos un derecho que está cada vez más hiperregulado, ¿no? Donde hay más sobreabundancia de normas que escasez. Y ahí entonces brota otra forma de laguna, quizás la más frecuente, que es por hiperregulación normativa, no por ausencia de esta, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, una cuestión que me parece importante destacar de algunos malos entendidos que algunos colegas han compartido, que
no estoy de acuerdo, me parece que trae más oscuridad que luz, que es esa separación entre la interpretación jurídica y la argumentación, ¿no? Algunos como parecen plantear, Rodolfo Vigo, por ejemplo, que antes en Estado legal de derecho se interpretaba, ahora se argumenta. Un poco lo que defendemos en esta conferencia es que en realidad son dos momentos de la misma práctica jurídica, ¿no? Por un lado interpretamos y después argumentamos, ¿no? Bueno, hasta ahí digamos el poco el telón de fondo, ¿no? Y por otra parte, nada, pregunten lo que haga falta para que aclare, explaye o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, primero, como les decía, esta redefinición de lo que es una laguna jurídica, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía que las lagunas ya no son ausencia de regulación normativa, sino es falta o ausencia, en todo caso, una respuesta unívoca, ¿no? Em, por ejemplo, ¿qué significa acoso sexual, ¿no? En contextos digitales, ¿no? Lo que pasa en muchos países. Eso más que no tener una respuesta, tiene como múltiples respuestas, ¿no? Y ese creo yo que es el reto que se enfrenta constantemente el jurista de a pie, ¿no? No tanto un caso que no cae bajo ninguna norma, que a veces puede pasar, sobre todo en cuestiones, si quieren, tecnológicas o de avances técnicos, ahí puede que haya tal cosa, pero lo que más nos sucede es que tenemos carencia de una respuesta unívoca, ¿no? De que hay varias respuestas posibles. ¿Y cuál es la que escogemos? ¿Cuál es la definición de relación de pareja en el marco de un femicidio? ¿Es una relación privada? ¿Es pública? La jurisprudencia a veces va zanjando un poco estas divergencias, pero muchas veces no llega a ser un presente vinculante o el tema es qué hacemos mientras tanto, ¿no? Em, y frente a eso, una cuestión que quiero rescatar de la argumentación jurídica clásica, un poco de Perelman, un gran autor de todo esto, es la necesidad de que el jurista no solo esté viendo su auditorio particular, no solo esté viendo a quién argumenta, ante quién argumenta aquí y ahora, es decir, no solo que tenga presente el juez o tribunal que tiene por delante, sino que a través de ellos también cada vez más ha de convencer al auditorio universal, como era Perelman, ¿no? En otras palabras, la justicia, sobre todo la justicia penal en nuestros países y un poco lo que estoy viendo en Perú, cuanto más me sumerjo en su realidad, es que a los jueces penales a veces se les pide quizás demasiadas cosas en cuanto de remedios de males de nuestras comunidades y si las demandas que hacemos recaer sobre ellos son proporcionadas, adecuadas, exageradas, ingenuas, es para otra charla. Pero en cualquier caso, se les pide bastante más que resolver el caso concreto, ¿no? Y más a la pertinencia de ese reclamo y de los matices que requiere, yo creo que una forma de atenderlos es no solo argumentar una respuesta que persuada a las partes del caso, sino que también procure cierta aceptabilidad por el auditorio universal, ¿no? Por al menos las personas razonables, como diría Perelman. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Ahora les decía que las lagunas no solo son ausencias de norma, no solo son tal cosa, sino más bien ausencia de respuesta unívoca, ¿no? Y frente a eso hay dos grandes categorías que a su vez tienen su subcategoría detrás, ¿no? Lagunas extrasistemáticas, es decir, lagunas en las cuales esa falta de respuesta unívoca tenemos que salir a buscarla, por ejemplo, el campo de la moral, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando los códigos civiles remitían a estándares tales como buen hombre de negocios, buen padre de familia, eh, en la medida en que las normas jurídicas nos remiten a otros campos, por ejemplo, la moral, estamos en una laguna extrasistemática, ¿no? Pero también a veces tenemos lagunas intrasistemáticas, en la cual
la norma tiene una ausencia de una respuesta unívoca en sí misma, pero acudiendo a otras normas del sistema, podemos integrar y salvar esa laguna, ¿no? Por ejemplo, que se llama en Argentina el caso de homicidio por odio de género, ¿no? El Código Penal no describe qué es género en los términos de que estamos charlando, ¿no? Ahora, bueno, uno va a la ley de identidad de género y obtiene una definición sobre qué ha de entender por género y por tanto se puede construir más fácil una definición de lo que es matar bajo odio de género, ¿no? Esas cuestiones que a veces son discutidas en penal, si la definición de funcionario público hay que buscarla en derecho penal o derecho administrativo, es una cosa que los penalistas de Perú ya tienen bastante recorrido al respecto, no pienso incidir en ello. Pero en últimas, esa discusión sobre dónde buscamos cómo determinar qué significa funcionario público, en el derecho penal, en el código penal, solamente, o también tenemos que complementar eso con el ordenamiento jurídico administrativo. Bueno, esas son disputas muchas veces, eh, sobre el alcance de la laguna intrasistemática que hay en ese asunto, ¿no? Y después tenemos lagunas estáticas, que son por ahí las más conocidas, cuando el propio texto normativo resulta indeterminado. Sucede mucho en derechos fundamentales, como por ejemplo, no sé, toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, dice la Constitución de Colombia, ¿no? Eh, todo ciudadano no, todo habitante del mundo que venga a habitar, algo así dice la Constitución argentina, de buena voluntad el país es bienvenido, tal. Bueno, ¿qué significa habitar de buena voluntad Argentina como para ser recibido con los brazos abiertos, ¿no? Parece claro que excluye a delincuentes, pero dentro de la gente que está en la legalidad, ¿qué es buena voluntad? Eh, Esas nociones son lagunas estáticas, ¿no? Ya en el texto mismo, genéticamente, hay una indeterminación sobre el sentido de esa norma, ¿no? Pero también, y esto es interesante que plantean autores como Lombardo y Balbari, que hay lagunas dinámicas, ¿eh? Hay lagunas que no estaban al momento en que se sancionó la norma, sino que van brotando con el devenir del tiempo, ¿no? Entonces, aquello que por ahí era claro en su momento, bueno, se ha vuelto eh, pasible de carecer de una respuesta unívoca, ¿no? Por ejemplo, un caso muy emblemático de todo esto en nuestros países es el concepto de matrimonio, ¿no? Hace 50 años era unívoco entre hombre y mujer, bueno, ahora se hacen voces de que no es solamente entre hombre y mujer. Entonces, si eso es un avance o retroceso, es para otra conversación, pero esa eh, apertura de aún más del significado del matrimonio es algo que se advierte con el paso del tiempo, ¿no? Que en su momento era claro y ya después dejó de serlo. Eso puede pasar con muchas normas, ni hablar aquellas que están sujetas a los vaivenes tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, cuando surgieron los delitos informáticos, ante las reformas de nuestros países, la gran pregunta era, eh, ¿podemos asimilar la violación de correspondencia cuando se viola la privacidad de un correo electrónico? Bueno, eso es otro ejemplo de lagunas dinámicas, ¿no? Que el devenir del tiempo va tornando indeterminado aquello que estaba determinado en su momento, ¿no? Pero también hay lagunas dinámicas que no tienen que ver necesariamente con el paso del tiempo, ¿no? Sino por el conflicto que plantea esa norma general abstracta en el caso particular y concreto, ¿no? Eh, entonces, a veces, hasta lo más claro en el caso particular puede que no lo sea. Eh, por caso, todo el debate que hay sobre instrumentalidad de la forma en derecho procesal un poco va por este lado. Sobre todo los casos en que, no sé, pongámosle que alguien no llega a presentar un escrito y se le vence el plazo por 5 minutos, ¿no?
Y resulta que la ciudad había un gran trancón, embotellamiento de tránsito, producto de una manifestación súbita en que la gente de la sierra baja a la ciudad y hace todo un lío imprevisto. Y el viaje tardaba 1 hora, tarda 2 horas. Y no obstante, el litigante fue bastante diligente, se lo llevó con tiempo y bueno, se le vence y llega a mesa de entrada, por ascensor no funcionaba, sube 5 pisos y llega 5 minutos tarde a presentar su escrito, ¿no? Eh, Ahí no hay una laguna dinámica porque lo que era claro dejó de serlo por el paso del tiempo, sino que lo que es claro en ese caso concreto quizás ya no lo es tanto, ¿no? Admite solamente rechazar ese escrito en ese contexto por 5 minutos. Bueno, muchos pensamos que quizás admite al menos más de una respuesta, ¿no? Si es una sola y nada más que eso es para otra charla, ¿no? Pero eh, bien. Entonces, acá tenemos varios ejemplos en el Perú, ¿no? De qué sé yo, lagunas estáticas, ¿no? ¿Qué es un trato cruel, ¿no? ¿Qué es un trato cruel? Em, ya es una cuestión lingüística que está indeterminada de arranque, ¿no? ¿Qué es un trato cruel, ¿no? Y, y acá también sabemos cómo, por ejemplo, en esto de los tratos crueles que hay en las prisiones de nuestros países, siempre hay un doble movimiento de convencer al auditorio particular, es decir, a los jueces de garantías, los jueces penales que intervienen en los casos, ok, sí, pero también un auditorio universal está escuchando y viendo todas esas sentencias y precedentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué falla un juez? ¿No? Teniendo en cuenta que probablemente para eso sea escuchado por la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, etcétera, ¿no? Como por ejemplo esto se ve muy patentemente, no sé si recuerdan hace relativamente poco el caso de este expresidente peruano, que era Vizcarra, si mal no estoy, que tiene un pedido de prisión preventiva. Creo que no quiero ser injusto con ninguna persona, ¿no? Pero recientemente, hace semanas, un expresidente peruano que estaba con pedido de prisión preventiva, ¿no? Y el tema, bueno, si lo mandaban al pabellón de expresidentes que hay en esa cárcel peruana, o si iba al régimen general, ¿no? Entonces, el juez que resolvió ese caso no solo había de argumentar frente a las partes, lo que iba a determinar como lo justo para el caso concreto, sino que se veía con la carga argumentativa también de persuadir al auditorio universal, ¿no? A toda la comunidad que estaba esperando ser convencida de su decisión, ¿no? Si lo sometía al régimen general o iba al salón, o salón no, al ala de expresidentes que hay, creo que en San Juan de Lurigancho, si mal no estoy, si mal no estoy. Bueno, ahí tenemos ejemplos de lagunas estáticas y dinámicas, ¿no? Que las dinámicas, sobre todo de conflicto con el caso particular, son de las más complejas que suponen resolver y argumentar, ¿no? Y muy especialmente en ellas es relevante no solo persuadir las partes, sino también al auditor universal en la medida en que haya interés social o mediático por lo que se resuelve en esa sentencia, ¿no? Y ojo, esto no significa someterse a las presiones de los medios, la opinión pública, no estoy planteando eso, ¿no? Lo que estoy planteando es que la argumentación que se despliegue en esa sentencia también ha de intentar lograr la adhesión, al menos intentarlo, de no solo las partes involucradas en el caso, sino de la comunidad en su conjunto.
En otras palabras, los casos de trascendencia mediática, hablarle solamente a las partes, me parece que es una práctica imprudente, ¿no? Ahora, hasta acá un poco las lagunas y cómo salvamos las lagunas, cómo determinamos lo que corresponde a cada quien, lo que significan las normas en este marco de las lagunas. Bueno, ahí creo yo que hay que hacer dos labores interpretativas o dos fases de la interpretación jurídica, que es, por un lado, la interpretación abstracta y por otro lado, la interpretación concreta, ¿no? La abstracta es determinar genérica y abstractamente, como dice la palabra, qué significan los conceptos o categorías que toca aplicar en el caso concreto, ¿no? Y siempre un tribunal elabora su definición, quizás al menos adhiriendo a la de otro, de, por ejemplo, dolo eventual, accidente de tránsito, relación de pareja, violencia de género, eh, whatever. Siempre los jueces hacen su interpretación abstracta de los conceptos. Generalmente no la hacen desde el vacío, desde la nada, no lo hacen comenzando desde cero como el nuevo Adán. Lo hacen a partir de lo que otros precedentes judiciales y doctrina pertinente han sostenido al respecto, ¿no? Y van tomando en todo o en parte la definición de tal o cual tribunal y o doctrinario, ¿no? Esa es la interpretación que todo tribunal hace inevitablemente, ¿no? Y una vez que se formula su concepto de dolo eventual, accidente de tránsito, acto administrativo, no importa, lo que se trata es de aplicarlo al caso concreto, ¿no? Esa es la interpretación abstracta, ¿no? El pasaje de lo general y abstracto, que significa dolo eventual, a lo que significa dolo eventual en el marco de un accidente de tránsito con automóviles en la autopista Panamericana. ¿Cuándo hay o no dolo eventual, no? Eh, Eso es una primera parte de la práctica jurídica, ¿no? Interpretar, primero, abstractamente los conceptos que vamos a aplicar y segundo, ver cómo se corresponde esa interpretación abstracta con el caso concreto, ¿no? Que a veces es bastante difícil eso, ¿no? Porque, siendo un ejemplo de dolo eventual, ¿no? Claro, las definiciones de dolo eventual a veces son un poco amplias, siendo benevolentes. YesCheck dice cosas como dolo eventual es, palabras más, palabras menos, eh, conocer que es seriamente posible que acontezca lo que describe el tipo de objetivo y no obstante seguir adelante, ¿no? Es decir, es altamente probable que pase lo que prohíbe la norma del Código Penal y no obstante sigo adelante. Y uno diría, bueno, ok, es una definición de doble eventual bastante clara, consistente, distingue a la culpa con representación de otra forma de dolo, fantástico. Ahora, un fulano que va a 80 kilómetros por hora en una calle interna de Miraflores en Lima, ¿conduce con dolo eventual? ¿Sí o no? No la veo tan fácil, ¿no? Pero bueno, ese es el reto que es todo primer momento de la práctica jurídica, especialmente en sede judicial, sea uno fiscal, defensor, abogado o juez, ¿no? Pasar, definir los conceptos generales que vamos a aplicar y después aplicarlos al caso concreto, ¿no? Eh, y que también vemos de vuelta ese doble movimiento de la argumentación que tendrá después detalle, de que hay que a veces hablarle a las partes, resolver para ellas, pero a la vez eh, a la comunidad que está pendiente de ese fallo, ¿no? Eh, entonces se ve bastante los casos trágicos de accidente de tránsito que tienen trascendencia mediática, ¿no? Y de vuelta, yo creo que si
jueces, aunque también los litigantes, solamente hablan entre ellos, se daña la imagen institucional de la Administración de Justicia, ¿no? Eso lo veremos un poquito más adelante si me alcanza el tiempo, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo hacemos para elegir qué significa, qué sé yo, relación de pareja, el femicidio, a nivel abstracto y después a nivel concreto, ¿no? Si tengo tantas alternativas posibles, o al menos dos posibles, ¿no? Relación de pareja puede significar una relación pública, noviazgo, pareja conviviente, que es públicamente reconocida como tal. Y otros dirán, no, relación de pareja es eso, sí, pero también comprende relaciones privadas, relaciones que se manejaban con un notable margen de discreción, sea porque estaban casados o no, tenían sus vainas o lo que fuera. Por lo que sea, esas relaciones privadas que no eran públicamente conocidas, bueno, también son parte de la relación de pareja como un caso de femicidio, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el significado que escojo abstractamente para después aplicarlo al caso? ¿Este o aquel? Y ahí lo que plantean autores como Lombardi y Valvari, que es uno que sigo mucho en estos temas, es en este tipo de elecciones, cuando tenemos alternativas abiertas, que hay buenas razones para una cosa como para otra, él dice, hay dos grandes formas de decidir eso, ¿no? Lo que él llama metodología de métodos, es decir, yo priorizo el compromiso, el involucramiento con un método interpretativo y el resultado va a ser la consecuencia de ese compromiso inquebrantable con aplicar tal método interpretativo, ¿no? Por ejemplo, los jueces en Estados Unidos, que hay pocos, pero los hay, originalistas, los jueces que dicen, mira, yo voy a interpretar lo que significa la Constitución de acuerdo al significado que tenía esta cuando fue adoptada hace 200 años. Y si salen cosas buenas, fantástico, y si salen cosas medio raras, como dicen en Colombia, qué pena contigo. Pero le dan para adelante, aplican consistentemente un método independientemente de sus consecuencias. Eso es raro, es raro, es raro, bastante raro que haya jueces que funcionen así. Lo más frecuente, lo que vemos en todos lados, es lo que llama Lombardi una metodología de resultados, ¿no? El juez, dice Lombardi, más bien busca un resultado y después alinea toda su interpretación y argumentación a ese resultado al cual pretende llegar. Eh, ¿Se entiende el punto? O sea, para Lombardi no es que asépticamente elegimos tal o cual definición de relación de pareja, duelo eventual, peligro de fuga, sin más, ¿no? Más bien, porque buscamos un resultado, en lo que plantea Lombardi, es que escogemos determinada definición abstracta de lo que sea, acto administrativo, duelo eventual, reparación integral o lo que sea, ¿viste? Esto aplica no solamente a penal, doy ejemplo de penal porque lo que más me gusta, pero aplica absolutamente a todo, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿qué significa esto de eh, que elegimos en función de un resultado, ¿no? Leopardi dice, esto significa, o implica, mejor dicho, que los jueces, inevitablemente, en estas alternativas abiertas que tienen, eh, escogen políticamente, ¿no? Pero no en términos de estar comprometidos, involucrados con una lucha por el poder, ¿no? Que estén de izquierda, derecha, comprometidos con tal o cual facción política, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Que pasa, de hecho, pero no es a eso a lo que se refiere Lombardi, ¿no? Eso sería, digamos, una consecuencia desafortunada que opera en algunos casos de todo esto. Pero cuando él se refiere que inevitablemente esto se decide políticamente, se refiere a algo mucho más.
sensato lo que parece a primera vista, ¿no? Que los jueces terminan adoptando tal o cual definición de relación de pareja, dolo eventual, reparación integral o lo que ustedes gusten, porque entienden que eso es lo mejor para sus comunidades, ¿no? Y en ese aspecto, en ese preciso aspecto, participan de la deliberación pública sobre lo que es el bien común, ¿no? Eh, no lo hacen Cuba legisladores, que son los que crean, extinguen las normas jurídicas de carácter general abstracto en nuestro sistema, ¿no? No lo hacen desde ese lado, sino que a partir del derecho creado, a partir del derecho vigente, eh, cuando éste ofrece más de una respuesta, escogen alguna de ellas bajo el entendimiento de que eso es lo mejor para sus comunidades, ¿no? Y en ese sentido solamente se refiere que toda deliberación jurídica es política, ¿no? En estos términos que estamos charlando. Ahora, para que eso no desborde a la arbitrariedad, hace falta, creo yo, dos límites, que esto lo trabajé mucho en mi doctorado y con mi directora de tesis en aquel entonces, ¿no? En trabajos posteriores. Eh, por un lado, el principio de razonabilidad, o también llamado proporcionalidad, no son lo mismo, no tengo tiempo y no para hacer la distinción, pero para hacerla simple o simplificar un poco la exposición, digamos que por un lado, este límite de deliberación política de los jueces, no facciosa, por supuesto, tiene como límite superior la razonabilidad, ¿no? El principio de proporcionalidad. Y todos sus subpasos, el paso de idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto, etcétera, ¿no? Bueno, primero tiene que ser, si quieren ustedes, dicho más simplemente, una interpretación proporcionada, ¿no? Pero también tiene que tener un límite en el lenguaje mismo, ¿no? Que es la parte más difícil de asir, de aprender con H, de todo esto, pero a la vez de las más necesarias, ¿no? Porque solemos repetir como mantras, cosas que están muy bien, están muy buenas, como los derechos fundamentales son un límite infranqueable para proteger a la persona humana de la arbitrariedad del poder o de los otros conciudadanos. Y está fantástico todo eso de plantear los derechos fundamentales eh, como restricciones, como límites, como vallas que nos protegen de la arbitrariedad, ¿no? Ahora, eso conceptualmente presupone que hay un significado de los derechos fundamentales que no es completamente construido de manera social, porque esa afirmación un poco ligera de algunos de, no, no, todo lenguaje socialmente construido, tal, que hay gente que lo plantea así y es una posibilidad o una concepción del lenguaje posible, pero que se da de bruces con la idea de que los derechos fundamentales limiten la arbitrariedad, limiten al poder y a terceros frente a voluntades despóticas sobre la persona humana, ¿no? Porque si podemos redefinir completamente los derechos fundamentales a partir del consenso social, bueno, flaco favor, flaco débil protección nos van a dar los derechos fundamentales si todo es así, ¿no? Entonces, claro, resulta necesario que el lenguaje tenga un límite objetivo, no tenga un límite que no dependa de los usuarios de la lengua para eh, determinar lo que significa lo que sea, matar, dañar, homicidio, tenencia con fines de tráfico, etcétera, ¿no? Y es una de las partes más difíciles de interpretación jurídica, ¿no?
así captar ese significado objetivo del enunciado normativo, ¿no? Si me da el tiempo, les daré unas pistas ¿no? de cómo hacerlo, ¿no? Eh, bueno, acá les estaba explicando este punto, que es lo que yo llamo, lo inventé yo, crítica al convencionalismo semántico, ¿no? Una crítica a esa idea de que el lenguaje jurídico está netamente construido por el consenso social, ¿no? Ahí subrayo el netamente construido, porque pues, es inevitable que el lenguaje tenga un aspecto de construcción social, eso es innegable, ¿no? El punto cuestionable de cara al lenguaje o la práctica de los derechos fundamentales es que eh, el lenguaje por el cual se expresan estos derechos sea pura y exclusivamente una creación social, ¿no? Si no tiene un contenido independiente de quienes usan ese lenguaje, ya los derechos fundamentales no sirven como un coto vedado, como planteaban los doctrinarios españoles de antaño, ¿no? Ya eso se nos va al cuerno, ¿no? Eh, y son problemas que van y vienen y que resolverlos en esos términos del consenso de la construcción social dicen poco y nada, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué significa terrorismo? Un poco en el contexto que estamos hablando ahora con Donald Trump de que toda amenaza a Estados Unidos más o menos seria es terrorismo. No sé, Maduro es de mi completa no simpatía. Ojalá lo vuelen del Palacio Miraflores cuanto antes, pero no sé si es terrorista este hombre, ¿no? Muchas cosas del esnable le caben, pero terrorista, y no sé. Ahora, si vemos una definición de consenso social, y bueno, quizá lo sea, quizá lo sea. Como hoy por hoy, todo aquel que no es de izquierda es fascista, lo cual no tiene ningún sentido en teoría política, ¿no? Llamar a la derecha, a la gente de derecha fascista, ¿no? Menos aún a la gente liberal, clásica o conservadora, llamarle fascista es un contrasentido completo, ¿no? Eh, entonces, cuando el lenguaje se vuelve, o la interpretación del lenguaje, mejor dicho, se vuelve como una tarea netamente sociológica, bueno, la comunicación humana se vuelve difícil, eh, la aplicación de estos conceptos en el campo jurídico se vuelve aún más difícil, ¿no? Eh, para hacerlo y decirlo en pocas palabras, ¿qué es lo que exige eh, el juego, entre comillas, de los derechos fundamentales? Esta idea de que funcionen como un coto vedado y que no estén completamente al vaivén de las mayorías circunstanciales, que tengan un significado objetivo, ¿no? Y este significado objetivo, ¿a qué remite? ¿A qué refiere? Bueno, ni más ni menos que a instancias básicas de desarrollo de la persona humana, ¿no? Si uno lo mira despacio, cada concepto del derecho, que estimamos como mínimamente humano y razonable, remite a algo que desarrolla la persona humana, ¿no? Algún aspecto que está comprometido en el desarrollo de la persona humana, ¿no? Eh, por ejemplo, salud. ¿Qué significa la salud? Es difícil precisarlo con rigor y demás. La definición de la OMS es poco útil en el campo jurídico y también en el campo sanitario, me parece, pero bueno, cuando dicen que es la condición óptima de bienestar psicológico, biológico, social, tal. Eh, entonces, si no estamos en un estado óptimo, tenemos una falla de salud. Tenemos una salud deficiente si no estamos
al 20 en todos los niveles. En términos de políticas sanitarias, tendrá sus dificultades eso, que las tiene, por supuesto, pero pongámosle, ponte que. Ahora, esa definición de qué me sirve para determinar si el seguro de salud debe o no pagar esta operación que está en un estado de investigación, en un estado experimental. No me dice mucho eso. Más bien, todo lo que contribuya a lo que no está óptimo sería la prestación de salud. Entonces, claro, cuando uno examina eso, bueno, ¿qué es lo que busca desarrollar la salud? ¿Qué aspecto del desarrollo humano, ¿no? Y la conservación de la vida, ¿no? Y de vivir dignamente, ¿no? Entonces, todo lo que contribuya a vivir, o dicho de otro modo, a no morir, claramente es una prestación de salud. Y todo aquello que también contribuya a vivir dignamente, a no vivir como una cosa, sino como alguien, será parte de la salud. Y entonces no será parte de salud aquello que me contribuye a mi estado psicosocial, pero no tiene conexión directa con una vida digna, ¿no? Como por ejemplo una operación estética, ¿no? Eh, pero ese ejemplo rápido que le puse de salud es esa búsqueda de significado objetivo, ¿no? De esas instancias o aspectos del desarrollo humano que están comprometidos en todo concepto jurídico, ¿no? Y ahí estará el límite eh, de lo que se puede o no disponer al interpretar el derecho. ¿Y qué más? Y por último, ¿qué más nos queda, no? Es lo que les contaba, hasta acá interpretar, ¿no? Y una vez que interpretamos, una vez que determinamos a la luz de lo que es mejor para la comunidad, qué significado de los múltiples posibles de un concepto es el que vamos a aplicar en el caso concreto, después de eso, recién después de eso, comienza propiamente la argumentación jurídica, ¿no? Que consiste en persuadir y o convencer al auditorio, ¿no? Persuadir y convencer son parecidos metodológicamente, aunque tienen una diferencia, ¿no? ¿En qué sentido son parecidos? Tanto convencer como persuadir, hablando técnicamente, es el esfuerzo por lograr la adhesión del auditorio a lo que yo estoy afirmando, ¿no? Dicho de otro modo, cuando persuado, lo que busco es que quien me escucha adhiera, me dé su visto bueno a lo que yo estoy afirmando, ¿no? Cuando lo hago hacia un auditorio particular y concreto, a un grupo de personas específico y determinado, estoy persuadiendo, ¿no? Cuando como defensor me dirijo al juez y le doy mis razones para que fulano le revoquen la prisión preventiva, estoy tratando de persuadir, ¿no? Cuando uno se dirige al auditorio universal, está buscando convencer, ¿no? Cuando uno busca lo mismo, pero con un auditorio indeterminado, general y más aún universal, estamos convenciendo, ¿no? La ciencia, más aún la filosofía, pretenden convencer más que persuadir, ¿no? Entonces buscan que no alguien en particular y concreto adhiera, sino la generalidad de las personas razonables, diría Perelman, ¿no? Y Perelman y varios gurúes de la argumentación jurídica tradicionalmente decían, bueno, los jueces persuaden, los litigantes persuaden, los científicos y más aún los filósofos procuran convencer, ¿no? Claro, no es justo rajarlos completamente porque hablaban de una sociedad premedios y demás, entonces, bueno, era atendible que lo vieran un poco así, ¿no? Eh,
No obstante, en la hora presente yo creo que la distinción entre persuadir y convencer es sutil y pensar que los jueces deben abstraerse de la pretensión o la tarea de convencer y en algunas veces imprudente, ¿no? Y cuanto más se sube en la jerarquía de la carrera judicial, más aún, ¿no? eh, los presidentes de la Corte Superior tienen que convencer no solamente a, a los que dieron lugar al precedente, sino a la comunidad en su conjunto que va a vivirlo, la Corte Suprema más todavía, y el TC ni hablar. La Corte Interamericana mucho más todavía, ¿no? Eh, tengo para mí una cosa que da para trabajar en algún paper largo en algún momento de mi vida es que a veces la Corte Americana ha visto socavada su autoridad, o sea, cada vez se la critica más ácidamente, porque está en este modelo de persuadir y ya no busca convencer, ¿no? Entonces le habla a las partes, a los que litigan ahí en el sistema interamericano y tal, y se olvida que sus sentencias están leídas y son recogidas por la comunidad interamericana en su conjunto, ¿no? Entonces, a veces no solo tienen que procurar ver cómo resuelven el caso concreto, sino cómo eso va a impactar en el sistema interamericano en su totalidad, ¿no? El caso Beatriz tiene muchas críticas, al margen del contenido de la sentencia, en esta línea, si quieren, argumentativa. En el afán de considerar más cosas, en casos bien difíciles, la Corte al final tiene una solución bastante deficiente, ¿no? Bastante deficiente. En contraste, yo creo que el reto hoy de argumentar consiste precisamente en los casos difíciles y más aún en trascendencia institucional o social, en articular ese esfuerzo por persuadir con el de convencer, ¿no? No hay que verlos como movimientos opuestos, sino como complementarios. Eh, Porque si no, una labor interpretativa muy bien hecha, de entender que esto es mejor para la comunidad, que cabe aplicarlo así al caso concreto, pero que no logra persuadir a las partes y menos aún convencer en un marco de un caso en que toda la sociedad está posando los ojos sobre esos litigantes y ese juez, y termina siendo algo que socava la legitimidad de la justicia, ¿no? Porque en esto a veces termina siendo importante no solo ser justo, sino parecer justo, ¿no? Eh, pero bueno. Entonces, yo creo que para resumir y terminar por hoy, que ya estoy más o menos en el tiempo, el reto de argumentar hoy es, como les decía, persuadir y convencer, ¿no? Hay que tratar de argumentar no solamente para las partes, sino para toda persona que esté dispuesta a guiarse por la racionalidad, ¿no? Que serán pocos, ¿ok? Pero todavía quedan algunos cuantos, ¿no? De manera tal que los jueces ya no deben, creo yo, ceñirse a hablarles a las partes del expediente, sino que se ha de escuchar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Eh, ahí tengo un ejemplo que trabajé de violencia contra la mujer y demás, pero no viene demasiado al cuento, no, o no tengo tiempo para expresarme al respecto, ¿no? Pero lo que sí les comparto es que una justicia que solo se concentra en argumentar en el expediente, en lo que le corresponde a cada quien y nada más que eso, em, no es que sea algo que esté mal, por supuesto que está perfecto eso, ¿no? Es algo necesario, ¿no? Pero cada vez va a ser más insuficiente, ¿no? Porque cada vez más la sociedad
posa su mirada sobre lo que pasa en los expedientes, en los legajos, en las investigaciones, en la administración de la justicia, ¿no? Entonces, en esa misma medida, existe el reto de no solo lograr que las partes involucradas acepten la decisión, que el juez compre mi argumento, sino que hay que hablarle al resto de la comunidad, ¿no? Porque puede que haya pocas partes en un proceso, pero cada vez hay más interesados, más stakeholders, dicen los gringos, dando vueltas en todo proceso, ¿no? Y en la medida en que esos están dando vuelta, y más aún cuando tiene un interés bien atendible en lo que se resuelve ese caso concreto, es importante que la justicia convenza, no solamente persuada, ¿no? Eso nomás para compartir. No sé si tenemos tiempo para algunas preguntas o quieren preguntar algo. Avanti. Gracias, doctor. Lo felicito por el manejo de estos temas que a veces tienden a ser un poco complejos, ¿no? Parte de la filosofía jurídica y la teoría del derecho. Doctor, bueno, más que de repente una pregunta, su opinión, ¿no? Usted sabe que Manuel Atienza ha tenido un fuerte impacto en todos los países de Sudamérica con sus textos de argumentación jurídica. Incluso la Corte Suprema de Perú no tiene problema en citarlo en sus resoluciones. Eh, entonces, Manuel Atienza habla respecto a casos fáciles, casos difíciles, incluso le escuché hablando de casos trágicos. Entonces, si por ahí nos podría decir un ejemplo así sencillo de cómo diferenciar un caso fácil, difícil y, bueno, si se puede, trágico. Doctor, disculpe su micro, doctor. Doctor, sí. Dale, dale. Esa diferenciación a mí me parece bastante poco rendidora y poco iluminadora, Daniel. Te explico por qué. Porque eso podrá ser útil en el marco, si querés, de los casos generales. ¿Me sigues? Bien. Eh, entonces, un caso fácil sería un caso en que generalmente se entiende cómo resolver esta indeterminación o qué significa esta norma y ya, ¿me entiendes? Entonces, qué sé yo. ¿Qué es un caso fácil? Lo que significa 15 días hábiles en un proceso en el Perú. Es un caso fácil ¿por qué? Porque todos entendemos con sencillez qué es lo que significa esa norma generalmente, ¿no? Eh, difícil sería lo contrario, cuando no está claro qué significa generalmente libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Bien. Trágico es cuando hay un dilema en las alternativas que se escojan y la que sea que se escoja va a, va a ser perjudicial, va a ser disvaliosa, desfavorable, solo que una peor, menos que la otra. ¿Entiendes? Caso trágico es el médico que tiene que amputar eh, al paciente que tiene pico diabetes, creo que es. O le amputo el pie o el tipo le agarra un infarto y se muere, más o menos. Si mal no estoy, algo así es en ciertos cuadros diabéticos, ¿no? Entonces, es un caso trágico ese, ¿no? Es un caso trágico porque o le corta el pie o muere. Las dos cosas son disvaliosas, solo que una menos que la otra. ¿Me entiendes, Daniel? Pero ¿por qué digo que es una distinción que es mm, más o menos irrelevante a mi modo de ver? Porque es medio obvia, ¿no? Medio obvia. A ver, a mí me parece mucho más difícil, mucho más retador lo que yo llamo, no me lo inventé yo, sino lo Mario Baluari es eh, una laguna por conflicto de la ley con el caso particular. Es decir, algo que generalmente es
justo, razonable o correcto, como quieras verlo, Daniel, pero que en el caso concreto quizá no. ¿Entiendes? Eso que te ponían en el ejemplo del vencimiento del plazo, ¿no? Eh, Otro caso que tengo ahí dando vueltas. Todas las excepciones a la libertad condicional que hay en Argentina son para crímenes violentos, ¿no? Para todos los que tienen una carga criminológica de mucha agresividad en el delito, como violación, homicidio, sobre todo grabado, y todo eso, ¿no? Entonces, todos los crímenes violentos están ahí, ¿no? Eh, pero justo pusieron la ley ahí que reformó los delitos que no tienen libertad condicional. Justo ahí metieron ahí, por lo rápido, todos los delitos de narcotráfico, ¿no? No solo los de tráfico potente, ¿no? También los de microtráfico, Daniel. Ok. Entonces, tanto una mula como un violador serial no tiene libertad condicional. Y, y yo no sé si algunas madres que han cometido este delito de microtráfico, que han servido como mulas, eh, no se merecen o no podrían habilitárseles vía inaplicabilidad de Constitución eh, la libertad condicional cumplido los requisitos por ley, digamos, ¿no? Eso es un caso fácil, es un caso difícil, y la verdad que esa distinción de Atienza no me dice nada al respecto, ¿me sigues? Y esos son los casos, me parece, más, valga la redundancia o paradoja, difíciles. ¿Se entiende, Daniel, el punto? Sí, doctor, gracias. Una última pregunta, por favor. Eh, ya cuando se habla de que ya se superó, ¿no? El silogismo jurídico formal, ¿no? Antiguamente, y se supone que ahora ya se aplica la teoría estándar de la argumentación. Entonces, ¿qué es lo que se debería entender, si se puede igualmente como un ejemplo, sobre la justificación interna y justificación externa? A ver, yo creo que no es... a ver, tampoco estoy muy de acuerdo con eso que plantean todos los Atienza Boys y demás. Yo creo que más bien como decís vos, o sugerís vos, se amplía el campo de la justificación interna a la justificación externa. ¿Entiendes? Por ejemplo, la selección de las premisas del razonamiento ya no es una cosa meramente subsuntiva, sino que hay una deliberación política en los términos que estoy compartiendo ahora a ustedes aquí y ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, la justificación interna está por ese lado, ¿no? Y la externa, ¿qué era lo que le llamaba atienza la externa? Si mal no estoy, toda la justificación externa va por el lado de lo que acá llamamos persuasión barra convencimiento, ¿no? Pero espera, déjame ver mis apuntes. Entonces, claro, ahora voy, ya recordé lo que era con precisión la justificación externa, ¿no? Entonces, ¿cómo decírtelo? A ver, en la elección de las premisas, para mí está la justificación externa, ¿me sigues, Daniel? Y que esa elección no es una operación netamente lógica, ahí estoy de acuerdo con Atienza y todos ellos. Está fantástico, en efecto no lo es, ¿no? Es lógica, no es netamente lógica, ¿no? Eh, la justificación interna sigue vigente
igual que siempre, es la consistencia lógica formal elemental de todo razonamiento racional, ¿bien? Pero la justificación externa está siempre en cómo construyo las premisas, ¿no? Eh, en cómo tengo que estos son los hechos relevantes y no estos otros, ¿no? Y si se fijan ustedes con la mano en el corazón y desde esta luz, constantemente los jueces van escogiendo unos hechos como los relevantes y no estos otros. Justo ahora estaba haciendo una apelación, Daniel, en que, no sé, una mujer denuncia a su marido y después se retracta, ¿no? Y el juez se queda con la primera versión y no con la segunda. Ok, uno podría entender que hay razones que podrían justificar que la segunda versión estaba bajo coerción, esto y aquello, lo que no era el caso porque el tipo estaba preso, pero bueno, no importa. Ahora, ¿por qué el juez se quedó con la primera versión y no con la segunda de los hechos? ¿Por qué le tuvo más credibilidad a una cosa o a la otra? Bueno, en últimas, eso no es una operación netamente lógica formal, sino que es una visión, en últimas, política de lo que está en juego en ese tipo de procesos, ¿no? Que es mejor para la comunidad entender que lo que dice la víctima en la primera declaración es más verosímil que lo que dice en la segunda, por razones que no vienen al caso, Daniel, pero así lo ven algunos. Entonces, no sé, yo creo que esa distinción es útil para analizar todo esto, para descomponer en partes el auto, ¿no? Pero materialmente está todo integrado, ¿no? ¿Así es, Daniel? O sea, en la práctica concreta, ¿no? Escogemos las premisas y porque entendemos que son las más razonables, las más sensatas, las más justas, ¿no? Por razones, insisto, esencialmente políticas, ¿no? De que entendemos que es lo mejor para la comunidad. Y lo que sí estoy de acuerdo con, ahí con García Amado, más que con Atienza, que la justificación interna tiene que estar presente de manera rigurosa como condición básica de racionalidad. ¿Listo, Daniel? ¿Se entendió más o menos? Sí, por supuesto que sí, doctor. Gracias. Entonces, doctor, hemos llegado al final de la presentación, por supuesto, esperando tenerlo en futuras oportunidades. Si tuviera palabras de despedida, le agradeceríamos bastante. No, bueno, solamente muchas gracias por invitarme, por compartir con ustedes. Si es una oportunidad, bueno, pregunten, discutan todo lo que quieran. Yo soy un tipo bastante, ¿cómo decirlo? Abierto al diálogo, ¿no? Así que nada, ay, qué amable, muchas gracias. Gracias, doctor. Les hacemos entrega Gracias. de su certificado y, bueno, agradecemos a todos los que nos han acompañado el día de hoy a través de esta plataforma y también la plataforma del fanpage que se está transmitiendo en vivo. Entonces, agradecerle, doctor, agradecer a todos. Hasta una nueva oportunidad. Que tenga muy buena Bueno, noche. muchas gracias, bye bye. Nos vemos.